Bienvenidos a un nuevo episodio de Luino Viajes. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Dianina, ¿cómo estás? Hoy vamos a comentar sobre un nuevo viaje que hemos hecho. Bueno, ya hace un par de meses tuvimos un tiempo de descanso, pero bueno, tuvimos un tiempo para editar, digamos, ¿no? Exactamente. Hoy desde Villa María, Córdoba, así que cuando para este video Luis le va a mostrar un poco de la ciudad, algunas tomas, a ver qué podemos mostrarles. Y bueno, vamos a mostrarles un video que hicimos ya en invierno, hay que decirlo, ya estamos en primavera, ya como se dan cuenta estamos más distendidos, así que o con menos ropa encima. Así que ha pasado un tiempo de este video, pero bueno, se lo vamos a compartir igual. ¿Cómo titulamos el video? Mendoza en 3 días. Mendoza en 3 días. Fue un fin de semana que nos fuimos. Era mi cumpleaños, así que bueno, hicimos un plan bastante corto para mostrarles un poco lo mayor que pudimos recorrer en 3 días en la ciudad de Mendoza. Sí, es lo que nosotros comúnmente llamamos una escapada de fin de semana, porque en 3 días. Nosotros, digamos, fue un viernes a un domingo a última hora, digamos. Salimos un viernes. De hecho, salimos el jueves en la madrugada. El jueves a la noche. Yo salí el jueves en la madrugada y los recogí acá en Santa Fe. Nosotros fuimos en autobús, como le dicen ustedes, colectivo, ¿no? Nos fuimos en colectivo. Yo salí de la ciudad de Santa Fe, ellos salieron de la ciudad de Villa María y agarramos un colectivo que pasaba por San Luis y llegaba a Mendoza. Así es. Bien. 12 horas más o menos duró el colectivo, ¿ciertamente? Sí, vos un poco más porque venía de Mendoza, pero aproximadamente de Villa María a la ciudad de Mendoza unas 11, 10 horas y media aproximadamente. Pero bueno, lo bueno es que se hace todo de noche y parte de la mañana, digamos. Exactamente. Bueno, ¿qué transporte y en dónde nos hospedamos? Bueno, en transporte nosotros alquilamos un auto porque estuvimos viendo que era lo mejor para la ciudad, si tomar un taxi o qué, decidimos agarrar un auto. Bien, nosotros, bueno, tal cual como dice Dianino, alquilamos un auto, el auto lo usábamos a la noche cuando teníamos excursión, es decir, usábamos el mismo transporte de la excursión, y si no, el objetivo principal que fue alquilar el auto era para el movimiento, digamos, de la noche, para ir a almorzar, conocer un poquito, y para un día que es el que hicimos esquí. Bueno, el primer día hicimos una excursión, que es lo que le dicen, también creo que se llama igual cuando viajas a Cafayate, que es la ruta del vino, en donde te hacen un recorrido por diferentes viñedos. Consejo, ir con algo en el estómago ya almorzado, porque si bien no es una gran cantidad que vas tomando de bebida alcohólica en diferentes viñedos, pero en el transcurso de toda la tarde, casi en nochecita, es bastante lo que se bebe. ¿En qué consistió la excursión? Bueno, en la excursión, como dice Luis, vas pasando por unos viñedos y después vamos a un lugar donde es una fábrica de aceite de oliva. El primer viñedo que visitamos es la bodega Vista Andes, una bodega relativamente moderna con respecto con las otras que vimos, y que supuestamente, como su nombre lo dice, tiene una hermosa vista de los Andes. Sí, muy bueno. Según lo que recuerdo, en ese viñedo se dedica a la producción artesanal de vino, pero es todo de exportación. No, esos vinos no se venden en forma nacional, salvo que vayas a hacer una excursión y ahí sí podés adquirir esos vinos. Exacto, no son tan industrializados, no lo consigues en los supermercados. Haces una visita, te van llevando por distintas partes del viñedo, que tiene unas fotos espectaculares, y al final llegas a una parte donde te dan a probar, a catar distintos tipos de vino, desde vinos espumosos hasta vinos vino tinto y vinos más premium. De hecho, en esa primera fue donde terminamos comprando nosotros un vinito, que era un vino espumante. Después de ahí fuimos a otro viñedo, que es el viñedo El Cerno, Viña El Cerno. ¿Qué te pareció ese viñedo?
Sí, es un poco más como tradicional, más casero, es como que el primero estaba, si bien era artesanal, pero más modernizado, con nuevas, digamos, maquinarias, llamémosle, y en el otro era como un poquito más artesanal, más tradicional, donde usan otro tipo y también la infraestructura, te dabas cuenta de que tenía toda una historia que contar el mismo viñedo. Claro, te pasaban, incluso entrabas a unos túneles, te echaban el cuento de que el dueño, el fundador había hecho un vino que era 50, que era el vino del amor, que el amor estaba hecho 50, no me acuerdo, era 50% de amor y 50% de comunicación, una cosa Vamos así. a empezar Sí, por la primera etapa. no sé si nos va a dar de el todo hombre, tiempo, que es la vamos a niñez. ¿Qué colocar representa la un niñez? fragmento del video en En una donde palabra, al final del recorrido hay una ¿Alguien más? persona donde te va mostrando Crecimiento, sí, las ¿no? diferentes Densidad, botellas, las energía, diferentes cepas que venden. Bueno, todo eso lo representa Y te va en esta dando línea toda que una se llama Corazón explicación. de Roble. Ese Resulta que Corazón de el Roble fundador, aparte de dedicarse a hacer vino, le gustaba la filosofía, entonces hablaba de los diferentes conceptos de familia, de la mujer, de la amistad, entonces como que le ha ido dedicando un vino a cada uno de esos conceptos. Claro, era como comprar un vino con un valor agregado de una historia, y eso, por lo menos a las personas que tuvimos con nosotros, les gustó mucho y mucha gente compró vinos en ese lugar. Te hacen otra vez una cata de vinos, te dicen más o menos para qué sirve cada vino, si sirve para comer con chocolate, si sirve para comer con una tabla de queso, si sirve... Y bueno, al final, como siempre comes, ya en ese punto ya uno estaba un poquito pasado de vinos, o por lo menos yo había tomado mucho vino, así que por eso te digo, coman antes de ir. Exacto, sí. Después de ahí, estas excursiones parecen que van cambiando siempre, van pasando por viñedos distintos, pero en nuestro caso, después de ahí fuimos al Olivero, un lugar de una fábrica de aceite de oliva que se llama Paz-Ray. Ujú. Bueno, ahí explica el proceso de producción del aceite de oliva y todos sus derivados. Desde lo que queda de la parte de la aceituna, que hace pasta de aceituna, de, bueno, propiamente el aceite de oliva, y después comentaban de que estaban incursionando en cremas con aceite de oliva. Cuando, bueno, te explican todo el proceso, cómo es, te muestran la misma fábrica y luego pasamos a un sector de degustación. Claro, te hacen una degustación de distintos pancitos con algunas salsitas que tienen aceituna, que usan distintos aceites de oliva, virgen, extra vírgenes, o sea, y te explican qué significa cada una de esas cosas, que este es un poco más dulce por el añejamiento, una cosa de ese tipo. Pero bueno, después de ahí, seguimos en esa misma visita, vamos a otro viñedo que es el viñedo Florio. Uh-huh. Este también es como el que habíamos comentado, un poco más tradicional, si bien se ve que es un poco más industrializado por el tamaño del viñedo, pero bueno, también ese fue para el broche de oro, en donde lo hicieron probar muchos vinos y ahí ya se notaba de que la graduación alcohólica era más alta, o nosotros ya habíamos bebido mucho, que ya casi a los últimos ya nos parecía de que todos los vinos tenían el mismo sabor, pero bueno, también un lindo lugar, y también saben de que quizás el último que se visita, hasta en el mismo lugar hay como un comedor donde podés comer empanada o algún que otro sándwich. ¿Sí? Cabe destacar que ya a esa hora estaba atardeciendo, ya habíamos estado todo el día dando unas visitas por el parque o por los viñedos, y había unas vistas espectaculares. Podemos ver unas vistas en los Andes y creo que las mejores fotos fueron a esa hora, escapándonos un poco del trayectorio y yéndonos directamente al viñedo. Como fuimos en invierno, no se ve mucha vegetación, sí, obviamente estaba más que todo un palo allí que era donde colocan el vino, pero no estaban como está el verde todo. Así es. Bueno, ahí terminamos el primer día, fuimos a comer, pero dónde comer lo vamos a dejar para la última parte, para que ustedes se hagan una idea de 3 lugares buenos que fuimos y que nos gustaron mucho. Igual esa noche fue de ir a cenar y irse a dormir temprano, porque al día siguiente la excursión que teníamos planificada era esquiar.
Para eso, ¿en dónde íbamos a ir? La idea era ir a los Puquios. Puquios es un centro de esquí que queda en las altas cumbres mendocinas sería, ¿no? Para ello tenemos que irnos. Les voy a colocar la ruta porque no recuerdo justamente el número de la ruta que tenemos que pasar para allá, pero es una ruta que termina o deriva en Chile directamente. Pasas por la ciudad de Uspallata, pasas por el centro de esquí Los Penitentes y llegas a Los Puquios. La idea original era seguir un poco más adelante y terminar, o sea, hacer el esquí y después darnos una vuelta por esa ruta y llegar al final, porque está el puente del Inca, está el final con la frontera y hay un Cristo en la parte final, si subes. Era la idea hacer ese paseo. Lamentablemente las condiciones climáticas no nos acompañaron y solo nos permitieron llegar hasta Los Puglios, y cuando intentamos hacer ese otro pedazo el clima no lo permitió. Bien, antes que siga, yo le preguntaba de cuál era la idea original para explicarle. Los Puquios, ¿sí? Queda aproximadamente algo de 300 kilómetros de la ciudad de Mendoza, pero al ser caminos sinuosos por montañas, todo, desde ya el mismo GPS decía de que había que hacerlo aproximadamente 4 horas, y el horario de ingreso al complejo de los Puquios era aproximadamente 9:30, 10. Entonces dijimos de que teníamos que estar madrugando también. Lo que hicimos fue directamente salir de la ciudad de Mendoza e ir directamente a Uspallata. Ahí paramos e hicimos una parada técnica donde desayunamos, y en ese mismo lugar donde desayunamos, después no sé si lo podremos ubicar, no recuerdo bien el nombre, pero está claro, bueno. El lugar se llama Nido de bien. Cóndores. Yo había Bien. investigado, o habíamos investigado directamente la indumentaria para la nieve, ¿dónde sería mejor? Si pagarla directamente en el centro de esquí en Los Puquios o comprarla en la ciudad de Uspallata, y resultó que era mucho más económico comprarla en la ciudad de Uspallata, y de hecho todo el mundo hacía cola para comprarla ahí. Así que está bueno hacer esa parada, no solo para desayunar, porque aparte salimos muy temprano, y segundo, para tener toda la indumentaria y llevártela alquilada hasta ya solo tienes que dejar un DNI. Sí. Si bien los precios eran relativamente parecidos, en ese lugar era un poco más barato, pero solamente alquilan trajes para esquiar, no así los equipos para esquiar, ¿sí? ¿Qué es lo recomendable para aquella gente de que quiera ir a esquiar y sabe que no va a llegar a primera hora a Los Puquios? Es alquilar ahí. ¿Por qué? Porque ya desde la misma página institucional del complejo dice que se le acaba rápido todo el tema de las indumentarias y todo referente a eso. Entonces por eso que nosotros decidimos alquilarlo ahí por las dudas. Pero digamos con el tiempo suficiente podremos haberlo alquilado en Los Puquios también. Cabe destacar que había pasado un problema terrible en la cordillera hace unas semanas atrás y habían cerrado la ruta y había quedado muchos autos atrapados por un temporal de nieve, así que cuando fuimos eran las 10 de la mañana y no había abierto la entrada hacia el lugar porque supuestamente había un temporal. Había la parte de tránsito tenía que dar un reporte que llegó cerca de las 11 de la mañana, así que a pesar de que salimos temprano estuvimos esperando horas en la ruta para poder pasar porque había supuestamente un temporal que no había en ese momento. Pero bueno, al final en el día sí nos cayó. Sí, un punto bueno de esa parada es que aprovechamos a la misma policía caminera de preguntarle cuáles eran los requisitos, todo. Si bien habíamos visto muchas recomendaciones de que en esa zona nieva, obviamente, de que era aconsejable tener cadenas. Hasta el mismo lugar donde habíamos alquilado el auto nos habían dicho de que no era obligatorio si no estaba nevando, pero ahí nos dijeron de que era obligatorio. Entonces dijimos, para evitar cualquier problema, nos volvimos, total estaba cortada la ruta, fuimos a alquilar la cadena. Ya avanzando, ya a mitad de camino, en uno de los pueblitos antes de llegar, ya había un puesto policial y hacía volver a todos los autos que no tenían cadena. No era necesario que estén colocadas si no había nieve, pero sí el auto tenía que estar equipado con cadena.
Entonces ese es uno de los consejos. Aparte el costo era creo que 1.500 pesos por día. No tiene, digamos, justificación a nivel económico. Le aconsejamos de que vayan sí o sí con cadena y no se dejen llevar, digamos, por los comentarios, por ese valor. Exactamente, y sobre todo si hay temporal. Bueno, pasamos ese puesto donde regresaban los autos, pasamos comenzamos con ese camino que tiene algunas cumbres que ya comienzan a verse nevadas, es hermoso el lugar. Llegas al puesto de los penitentes, que es un centro de esquí que no estaba habilitado en el momento porque, bueno, hay un tema de concesiones. Y en unos minutos más allá ya llegas a Los Publios, que es un centro de esquí pequeño, pero lo suficientemente bueno para una persona que está iniciando, que es la realidad. Nosotros que fuimos no teníamos un conocimiento tan grande del esquí, o habíamos hecho muy poco esquí, así que era un centro espectacular. Tenías toda la indumentaria, por 7.000 pesos te incluía una clase de esquí corta, pero bueno, que te ayudaba muchísimo o ayudaba en gran parte a lograrlo. Cabe destacar que era... Antes que continúe la clase, consistía, digamos, él ya había esquiado, yo no, es cómo colocarte todos los accesorios, cuál es la posición, te hacen subir como una lomita, digamos, y tirarte como para que no te caiga. El tema es de que tal cual, es eso, después cómo podías frenar, cómo te tenías que parar y cómo bajar, ¿sí? Y te decían muchas gracias, hasta luego, y el instructor se iba con otro grupo, es decir, no duraba más de 10 minutos, o sea, para lo que no han esquiado mucho, ¿sí? A contraposición de él que dice que es muy fácil y todo, necesitas un buen estado físico, ¿sí? Y digamos a nivel fuerza de pie y de mano, porque si te caes y no tenés la agilidad, es muy difícil levantarte si no recibís ayuda. Entonces te tenés que sacar, no sé cómo se llaman, los esquí mismos, ¿sí? Para poder levantarte. Entonces, bueno, tenés diferentes, digamos, pistas, como cuando vos vas tomando un poquito más de confianza, que creo que eso iba vos ahora a explicar el complejo, cómo estaba compuesto. Claro, habían varias pistas. Había una pista inicial que te subían con una especie de cinta que se coloca en los esquís, y llegas a esta cinta, es bajita, pero de todas maneras interesante para la primera salida. La segunda no es que es un teleférico, sino es como una especie de teleférico que tiene un cable de metal, digamos, que te colocas en la parte del medio, y eso te va subiendo hasta que llegas a la parte de arriba y después bajas. Después hay unas pistas más complejas que tenés que subir por esta e irte por la montaña, que es lo más complicado, porque no te caigas, que no agarres otra vez la pista mediana, por la montaña hasta llegar a la base de esa nueva pista, que te puedes lanzar desde 3 puntos, un punto bajo, un punto intermedio y un punto alto, que es el más alto. Yo llegué hasta el segundo, al tercero no llegué porque era muy alto y creo que era un poco peligroso para una persona que no tiene tanto entrenamiento en el tema. Sí. Bueno, y después lo último de todo, que ese me quedó, digamos, las ganas de hacerlo, que era una pista un poco más pequeña con diferentes, digamos, lomas, que era para hacer creo que le dicen culopatín o trineo, ¿sí? Habían esas dos opciones, digamos, que comúnmente lo hacen los niños. La comida en el lugar, carísimo, cabe destacar. No recomendado comer en el lugar. Igual no hay otro lugar, si no se llevan ustedes una comida, tienen que caer en eso. Pero sí, en relación, digamos, es una hamburguesa, la común, la que compras en el supermercado, no vamos a decir las marcas, ¿sí? Es esas congeladas, chiquititas, con ese pan y 2 o 3 papitas fritas, aproximadamente eso, con la bebida de un vaso de chico o una lata era, ¿no? Una lata, algo de 2.000 pesos cada uno, ¿sí? Claro, y 2.000 pesos en julio de este año. Sí, imagínate ahora. Pero bueno, era como decíamos, no hay otro lugar
no es eso o eso si no se lleva. Un punto a tener en cuenta que nos pasó a nosotros antes que pasemos a otros temas es porque uno se empieza a pensar, está nevando, ¿cómo haces? Si alquilas unas botas, si no, ¿cómo? ¿Dónde dejas las cosas? Bueno, en el lugar tenés locker, ¿sí? Entonces está el estacionamiento y hay un trecho largo donde vos alquilar todos los instrumentos. Donde vos alquilar los instrumentos, ahí tenés un locker donde podés dejar las zapatillas y podés llegar hasta las zapatillas. No haría falta que te alquiles botas para nieve, ¿sí? Si vos vas a esquiar, podrías usar directamente la misma bota de los mismos esquí. Entonces te vas hasta el lugar donde lo alquilan, cuando te lo colocan alquilas el locker, dejas las zapatillas común y así salís. Y si no vas a esquiar, sí, alquilarte bota para nieve, porque de todas formas es bastante, son rígidas las botas para esquí, entonces cuesta, no es lo mismo que estar Sí. como una bota así. No son tan cómodos para caminar. Exacto. Bueno, después nos cayó nieve, estuvo muy lindo, pero cuando intentamos salir, la idea era seguir la ruta como estaba planificado, seguir la ruta, ir al puente del Inca, ir hasta la frontera con Chile. A mitad casi ya al final empezó a nevar, ¿sí? Una nieve más o menos suave, porque si bien se sentía, pero bueno, parecía como que iba a parar, entonces dijimos, bueno, antes que empiece a nevar un poco más, cortamos el esquí y íbamos a continuar a ir a la ruta del Inca, ¿no? Cuando íbamos a ir al puente del Inca, estaba cerrado. Parece que habían tenido mucho miedo de lo que había pasado hace unas semanas atrás, y cuando le preguntamos, es muy cerca el lugar donde estábamos, al puente del Inca, le preguntamos y no nos permitieron seguir avanzando, así que tuvimos que regresarnos. Ni siquiera bajarnos del auto, porque nosotros lo queremos estacionar y ir caminando hasta ahí, que quedamos unos metros, y no. Entonces, bueno, Yo tenía ganas de infringir la ley, pero bueno, no me permitieron mis compañeros. Nos regresamos, estamos destruidos. Usen lentes, señores, a mí los ojos se me pusieron todos rojos. Aparte bloqueado porque la nieve te refleja todo, pero sobre todo en los ojos porque te hace mucho daño el reflejo y uno no se da cuenta hasta que te ves y estás todo rojo. Voy a poner una foto para que ustedes vean. Así que, bueno, después regresamos y obviamente comimos. Le vamos a decir al final del video dónde comimos. Antes de llegar a la parte esa, a la ida no pudimos disfrutar el camino porque fuimos a la madrugada, era totalmente de noche. Es un lugar como las sierras de Córdoba, pero bueno, sabíamos porque encima la noche estaba bastante cerrada, no había luna, nada, entonces lo único que ves es la ruta y así le da. A la vuelta lo podemos disfrutar un poquito más porque justo fue el atardecer. Pasamos por un lago muy hermoso. ¿Recordás cuál era el nombre del lago? Lo tengo anotado acá, el lago Potrerillos. Sí, es un lugar espectacular porque justo fue para en el ocaso, digamos. Hermoso lugar. Para sacar fotos, para tomar unos mates y hacer un break en el recorrido. Creo que fue la mejor idea hacerlo de tarde, la iluminación espectacular. Aparte pasamos, obviamente, devolviendo todas las cosas por Uspallata. Compramos alfajores mendocinos en Uspallata y regresamos y nos tomamos esas fotos en el lago que quedaron espectacular. Vamos a colocar el lugar porque fuimos a un mirador que tenía una muy linda vista y donde había muchos autos, donde la gente obviamente como que sabía que ese lugar estaba bueno y bueno, después volvimos a la ciudad de Mendoza. Así es. Bien, ¿qué hicimos el día siguiente? El tercer día nos paramos temprano y desayunamos, pero después fuimos a darnos un paseo por el casco histórico de la ciudad. Sí, la idea que era el último día, al mediodía ya teníamos que estar devolviendo el auto y aproximadamente después del almuerzo íbamos ya a emprender el regreso. Entonces tratamos de dejar este día
para utilizar las últimas horas del auto y conocer un poquito más la ciudad con detenimiento. Entonces ese día también tuvimos que amanecer temprano, ir a desayunar y ir viendo los diferentes lugares. Nosotros dijimos que tuvimos una oportunidad doble, uno para aprovechar ese tiempo muerto y lo otro de el beneficio de un domingo, que cayó un domingo a la mañana, cero gente, entonces van a ver las fotos y los lugares y que había muy poca gente. O sea, les recomiendo que hagan lo mismo ustedes, ¿sí? Si quisieran apreciar el lugar o poder sacar unas lindas postales, hacer eso, ¿sí? Claro. ¿Qué hicimos primero? Bueno, primero nuestro hostel quedó cerca del centro, no lo vamos a nombrar por un tema de que tampoco le estamos haciendo publicidad. Quedó... Y no es tan recomendable. No es tan recomendable. Había otro que tampoco era recomendable porque tuvimos un problema con el alquiler, pero bueno. Hablemos, primero fuimos a la peatonal y a los juegos. Está la peatonal de la ciudad, pequeña, cabe destacar, pero tiene unos juegos interesantes de colores, como unos juegos de Pascua gigantes. Y eso de allí vamos y terminamos en la plaza, creo que es la plaza de la Independencia, no la tengo anotada acá, pero bueno, creo que es la plaza de la Independencia, que es donde está un símbolo gigante de la ciudad de Mendoza. El escudo de la ciudad de Mendoza, que a la noche también hay fotos para subir. Se ilumina, está todo iluminado con luces LED, si no me equivoco. Y cruzando la plaza hay una peatonal, digamos. Nosotros habíamos pasado por esa plaza a la noche, uno de los días que fuimos a cenar y vimos el escudo, pero después en este último día, bueno, ya lo fuimos a ver un poquito más. También hay un letrerito que dice yo amo Mendoza, y bueno, el típico letrero de todas las ciudades turísticas. De todas las ciudades turísticas. Hicimos ese paseíto, después fuimos al parque cívico. Bueno, cuando vos cruzas la plaza hay una peatonal, y la peatonal lo que tiene característico son los huevos esos gigantes. Sí, que le decía los huevos de Pascua. Bien. Y bueno, por eso están conectadas, así que visitas una, visitas la otra. Después fuimos al parque cívico, nos tomamos unas fotos, tampoco no hay tanto que ver directamente en ese lugar. Está un edificio, una fuente. Creo que lo más llamativo es la fuente, que es muy grande, y bueno, eso es. Y detrás había un palacio que no sé si es de la intendencia, tribunales, tenía de pinta como de los típicos palacios de tribunales. Pero bueno, un lindo lugar, ¿sí? Claro, después fuimos al Parque de la Independencia, que es este parque que tiene esas puertas muy características, como unas puertas así que te abren y estás en medio de la avenida. En el Parque Independencia es, para los que conocen los bosques de Palermo o el Parque Sarmiento, pero es un lugar gigante, digamos. En ese mismo lugar se encuentra el Estadio Mundialista y el Cerro de la Gloria. También hay un lago en el parque justo está al ladito, y había una especie de mercadito donde vendían cosas de la ciudad, cosas típicas, comida, cierto tipo de cosas. Y bueno, estaba... Después, si sigues subiendo, llegas al Cerro de la Gloria, que es ese monumento de San Martín y Urquiza, ¿no? No estoy seguro, pero bueno, ahí le vamos a colocar toda la información. No, de San Martín. Bueno, es un monumento que es San Martín, del cruce de los Andes, una cosa de... Sí. Y tienes una muy linda vista de la ciudad, y cuando bajas también está muy lindo porque también tienes vistas de la ciudad y aparte tienes contacto con la naturaleza. Así es. Bueno, Parque Cívico, Cerro de la Independencia. Y el mismo Cerro de la Gloria es un mirador en donde se puede observar, está el parque, vos continúas y casi al final del parque ahí accedes a la subida del cerro, y es un mirador donde tenés como una vista 360, de un lado tenés a Mendoza y del otro lado, allá al fondo, tenés los Andes. La cordillera de los Andes. Perfecto. Bueno, así terminamos esa visita, nos regresamos por la terminal y volvimos otra vez a la ciudad, pero antes vamos a hablar sobre dónde comimos. Perfecto. Nosotros escogimos 3 lugares para comer, obviamente comimos en otros lugares, pero estos fueron los principales. Fuimos a un lugar a cenar que se llama Cocina Poblana, es un lugar de comida árabe, nos provocó comer comida árabe en Mendoza. ¿Qué te pareció? Bien, el lugar es muy chiquito, tuvimos suerte porque llegamos temprano. Hicimos reservación, ¿no?
habíamos tenido que hacer una reservación, pero bueno, si había 7 o 8 mesas era mucho, ¿sí? Estaba todo muy comprimido, digamos. Pero sí. La comida a mí me pareció muy buena. Yo fui por comer kebab, ellos al final quisieron comer una picada árabe, pero el kebab estaba al punto. Si van a ir, coman kebab, no sé si tanto, pues depende la picada árabe o ese tipo de cosas, pero el kebab, 10 puntos. Así es. Fuimos también una de las noches a comer a la estancia La Florencia, que es un lugar donde venden comida como italiana, pastas y ese tipo de cosas. Una guía de una excursión nos recomendó diferentes lugares, nos preguntó qué queríamos comer, dijimos, bueno, algo de carne o asado, entonces, bueno, terminamos yendo de ese lugar, un lugar de, digámosle, de categoría. Es un poco caro, está sobre una de las avenidas principales que no recuerdo el nombre. Muy bonito, digamos, como si vas en pareja, es un lugar, digamos, tranqui como para cenar. No tanto familiar, digamos, pero muy bonito. Exactamente. Y bueno, fuimos a desayunar el último día a El Pasaje. Un lugar tranqui, ahora está bastante tranqui. Comimos, no sé, unas tostaditas. Siempre está bueno ir a desayunar una de las últimas mañanas en esta día y nos gustó bastante. Sí. Fue un lugar tranquilo, tiene en pleno centro de la ciudad. Había algunos turistas internacionales ahí, así que estaba bueno. Así es. ¿Algunos tips, alguna recomendación que le podemos recomendar? Sí, bueno, lo fuimos dando durante todo el video. El tema de los tiempos, ¿sí? Si van a esquiar y se hospedan en la ciudad, ir con suficiente tiempo. Los complejos abren a una determinada hora y se empiezan a llenar. Entonces, primero de todo, si tienen que alquilar, traten de alquilar en alguno de los pueblos anteriores para no llegar y no tener la indumentaria correcta. Estar pendiente también del tiempo meteorológico, porque también con esto del calentamiento global y todo este tipo de cosas, algunos de esos centros de esquí no tienen unas fechas tan largas de funcionamiento, sino se han ido recortando lamentablemente, y además cuando nieva se tiende a cerrar la vía porque a lo mejor no hay suficiente o hay problemas, no hay equipamiento suficiente para limpiar las rutas y puede quedar autos allí, entonces cierran, pueden llegar a cerrar hasta las 11 de la mañana como nos pasó a nosotros los pasos, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Así es. A ver qué más anotamos. Bueno, el alquiler de las cadenas son obligatorias, están en los pueblos anteriores y no son tan costosas. No. Uno de los puntos como consejo, nosotros habíamos ido en colectivo y llegábamos, creo que un día normal, que sí teníamos la oficina para poder retirar el auto desde el centro. Pero veíamos de que no podíamos entregar el auto en la ciudad. Y probando diferentes modos desde la página del alquiler del sitio web de alquiler de auto, vimos de que también tenía una oficina en el aeropuerto. Entonces nosotros nos íbamos un domingo donde no había oficinas comerciales en el centro, hicimos una combinación, retirar desde el centro y devolver en el aeropuerto. Entonces eso es una buena combinación. Después nos enteramos ahí de que podías coordinar con el vendedor de dejarlo el auto en una cochera, ¿sí? Y le tenías que enviar una foto. Pero nosotros, bueno, queríamos tomar la precaución, faltaría que pase algo, después que envíe alguien choque el auto o algo, y el responsable íbamos a ser nosotros. Entonces dijimos, bueno, vamos hasta el aeropuerto, hacemos la entrega del auto y la devolución de la llave y que hagan el control y que se finalice todo correcto, ¿sí? Creo que no hay más nada para agregar, ¿no? Bueno, ya dijimos todo. Nada, nos encantó Mendoza, un destino que hay que volver, hay que ir a visitar las leñas, hay que irse a San Rafael, si no me equivoco, que es de Mendoza. Lo tenemos pendiente y se lo vamos a seguir mostrando. Vamos a seguir subiendo contenidos y síganos en nuestras redes sociales. ¿Cómo es? Luino Viajes. @LuinoViajes. Vamos a seguir compartiendo con ustedes muchos más viajes. Ya hay muchos más viajes hechos, solo que nos falta editarlos y compartirlos con ustedes. Así que
suscríbanse y nos dejamos con unas imágenes acá de la ciudad de Córdoba. Muchas gracias. Villa María, hasta luego. Chao, chao.